Este canal forma parte de la red EA Creator Network. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo he estado estos días con fiebre y a final de curso, así que tengo las energías y el tiempo justito para traerle vídeos esta semana. Entonces, la segunda parte de las MySim la dejaremos para la siguiente, que ya estaré recuperada 100%, ya habrá pasado todo lo que es la evaluación final y todo eso, y ya podré sentarme durante más horas a grabar y editar. Lil Cincy subió hace poco un vídeo en el que construía con un presupuesto secreto y me pareció una idea muy original, pero como siempre sabes que me gusta darle un pequeño twist, entonces vamos a construir con un presupuesto secreto y contenido personalizado para hacerlo un poco más difícil. He jugado tantos años a los Sims que más o menos me hago una idea de lo que cuestan los objetos, pero con el contenido personalizado, como es todo nuevo, recién descargado, no sé cuánto vale cada cosa y puede ser muy interesante ver si logramos construir con ese presupuesto o no. Este solar tiene un valor de 0 simoleones y si guardas el solar en la biblioteca tal y como está, vale 0. Esa es la manera en la que al final vamos a descubrir si hemos logrado construir por debajo de ese presupuesto secreto. Yo me he puesto un presupuesto de 30.000 simoleones, incluyendo todo. Y como no hemos construido nunca en la zona industrial de North Haven, creo que se llama el mundo que viene con su negocio, pues me pareció una buena idea, aunque el interior de la casa obviamente no tiene nada que ver. Es que es cierto que hacía un montón que no construía una casa de contenido personalizado y realmente yo disfruto mucho de eso. Por si por mí fuera, una vez al mes les traería vídeos porque es una forma en la que ustedes y yo podemos ampliar el contenido del juego sin tener que gastar un solo centavo. Por la forma en la que estoy construyendo, perfectamente podría parecer esto una casa y un negocio. Tipo, por aquí tendríamos una mini casa. Este sería un pasillo que conecta y el de acá un negocio. No sé por qué me he dado por hacerlo así. Estoy pensando que la casita que hicimos de Pinterest hubiera quedado súper bien en este mundo. A mí me encantan las cosas que trae el pack de ocio y negocio. Siempre me gusta observar lo que hay alrededor y vemos que hay una mezcla de ladrillo con panel, colores marrones y negros. Así que igual me voy por esta combinación de ladrillos, piedra y paneles. Podría intentar que el exterior fuera exactamente en la misma línea que el interior, pero la realidad es que yo en estos casos priorizo que desde fuera esté armónico con el mundo y luego dentro que cada sim haga lo que quiera. Creo que es lo más realista. Uno se compra una casa y a no ser que la haga desde cero porque tengas mucho dinero, la casa es como la hayan decidido hacer los arquitectos, como sean las de la zona en la que vivas, y luego ya tú en el interior le das tu toque personal. En la parte trasera vamos a incluir un suelo de ladrillo, que creo que va a ser mejor idea el del kit de invernadero. Había elegido las vallas de ocio y negocio, pero creo que estas de que damos son súper bonitas. Adoro las puertas que trae el pack de Viva el Amor. En la fachada esta de vida ecológica creo que queda bastante bien. Y luego no sé si haré una combinación de las ventanas del juego básico, así sencillas. Esto de aquí va a ser el dormitorio, así que voy a usar una combinación de las del kit de invernadero. Se quedó este saliente al hacer la habitación más pequeña, pero realmente no me disgusta. Creo que le da un toque interesante a la estructura y yo creo que de esta manera podemos pasar al interior. Esto de aquí va a ser el baño, la cocina, el salón comedor, un pequeño pasillo y por aquí el dormitorio y el estudio. No se crean, una parte de mí se arrepiente un poco de haber elegido este mundo para hacer la casa, porque aparte de que se parece un poco a la de Pinterest, quería hacer algo colorido, pero bueno, ahora se vienen las hadas y eso va a ser locura y color por todos lados. Y desde que Ocio y Negocio sacó estas puertas, para mí es muy complicado utilizar otras, pero bueno, Moschino tiene una así de estas correderas preciosas y creo que para el cuarto puede quedar bien. Y hoy vamos a empezar de una manera diferente con el baño, más que nada porque es el único suelo que tengo descargado de contenido personalizado. Es de un pack de Felixandre, como puedes ver aquí. Me gusta mucho este tono de gris y para asegurarnos de utilizar todo lo que trae este conjunto de baño, voy a poner su nombre y vamos a ver los muebles tan espectaculares que trae. Por eso quería que el baño fuera un poco más grande. O sea, mira, este lavamanos, qué bonito. Tenemos así un recolor más tipo mate y luego este brillante. Hay en dos formatos, con 2 pomos y con 1. Me gusta más el que va colgando en la pared y me gusta también que se puede poner en el medio o a un lado, donde se pueden poner hasta 3 a la vez.
El mueble tiene 1.000.000 de recolores, eso es algo súper típico del contenido personalizado y que yo aprecio un montón. El retrete es súper moderno, tenemos 2 bañeras que son iguales que los fregaderos y aunque yo personalmente utilizaría estas, creo que para la casa va a quedar mejor el estilo así y realmente este tono vino así brillante es muy bonito. Mira qué hermosísimo se ve, es que estoy tan tentada de ponerlo en color vino. Por aquí tenemos este toallero precioso de pared. Esto lo ha hecho una persona, le ha dedicado su tiempo y lo ha puesto gratuitamente para que la gente que no se pueda comprar packs por lo que sea, que pueda disfrutar de contenido nuevo gratis. Para mí es increíble este taburetito hermoso al lado de la bañera y hay varios espejos. Me gusta mucho ese cuadrado, el circular es espectacular también y el rectangular, si tuviéramos un espacio grande sería ideal. Al lado del retrete ponemos el papel higiénico, que fíjate en los detalles que tiene con la base, el tope por aquí, el metal, el mármol. Ay, que no me había dado cuenta que había un bidet. Ay, qué gracioso. Lo voy a poner por aquí y estos creo que son unos floreros con unos recolores así muy curiosos. Yo creo que voy a utilizar el negro. No hay ducha, solo hay bañera, pero bueno, como alfombra de este pack tenemos una así redondita también que no sé si me convence mucho y así quedó nuestro baño de contenido personalizado. Mira qué lindo se ve. Súper bonito, con una mezcla de colores bastante original. Podemos pasar a la cocina. Me descargué este pack que es de My Cherries Things, creo que se llama la persona o así se llama el pack, no sé. Las encimeras y armarios son decorativos, eso es un poquito... no me encanta tanto, pero bueno, nos gusta también tirar de fantasía en las construcciones de los Sims y se aprecia el nivel de colorido que tiene. Este lila, el rosita, el azul, el lavanda, que sabes que me encanta, y también hay tonos verdes, amarillos. Igual pongo esta nevera en amarillito y los muebles en rosa. También creo que podríamos combinarlo con azul. Y luego de cocina tenemos este horno de inducción que se puede poner en cualquier encimera, así como el de interiorismo. Me encanta que haya tonos pasteles súper suavecitos y también la versión potente. Por aquí el fregadero, que fíjate que el recolor que sale aquí en amarillo tiene el paño amarillo, pero el grifo en rosa. Y en este caso creo que voy a poner el verde, por darle un toque de color diferente. Mira, por aquí tenemos esta mesita tan linda, aunque también me agrada que haya recolores un poco más discretos. Lo podemos combinar con estas sillas y hacer una pequeña zona de desayuno. ¡Ey! Este sofá realmente no es un sofá, es una silla de comer. Qué interesante poder mezclar los dos elementos. Por aquí tenemos un escurridor de platos. El servilletero puede ir encima de la mesa, en lila y rosa. Por aquí la lonchera. Este caldero es súper hermoso con el lacito por arriba. Creo que lo voy a poner en lila y rosa. Ay, por aquí detrás tenemos un cuelga calderos, ¿verdad? Todas las ollas que podamos las vamos a colocar por aquí en los armarios que se ven abiertos. Aunque mira, por ejemplo, esto en vez de una olla podemos colocar unas tazas. Así en verde y blanco. En los armarios de arriba podemos colocar este escurridor, así como medio sucio o desgastado. Mira, en blanco y azul queda súper lindo. Y por último, no sé, para cambiar, este termo en amarillo. Y yo creo que si le pongo algo al lado se va a ver un poco. Mira qué súper hermosa se ve nuestra cocina. Está medio sin acabar porque no hemos puesto el papel de pared ni el suelo, pero me encanta cómo quedó. Y no sé si poner un arco y cerrarla un poco o me cargo la luz natural que tiene tan bonita. Pero déjame si quieres en los comentarios qué hubieras hecho tú. Y ahora que lo pienso, creo que no me descargué nada de contenido personalizado para el comedor. Pues se quedará así entonces, el comedor aquí dentro de la cocina y por aquí el salón. El salón está hecho por Peacemaker, que es uno de mis creadores de contenidos favoritos del mundo mundial. Y de verdad que si no has visto, no te has podido descargar nunca algo de él, te lo súper recomiendo. Mira qué belleza el sofá de esta colección. Adoro la forma que tiene, las curvas, todo. Y lo voy a combinar con esta sillita. Oye, del 1 al 10, ¿qué tan raro sería poner una ventana a la cocina? O un semimuro a lo mejor. Pero mira, esta consola para el recibidor
No me digas que no es súper original. Me gusta además la consistencia que tiene Peacemaker en los recolores entre sus distintos packs. Luego hay unas mesas auxiliares que también, si tuviéramos el espacio, quedarían genial. En esta mesa de café así tan bajita creo que va a quedar súper bien en esta zona. Y tú no me digas que estos recolores no quedan súper bien con la cocina. En el centro de mesa unas florecillas. Y voy cambiando los tonos de los jarrones para que sea un poco más variado. Por aquí en esta pared podemos poner un cuadro espectacular, la madera de alrededor es preciosa y el diseño también es muy bonito. Y esta manta, creo que es para los brazos del sofá. Yo decía, ¿dónde va? Pero sí, si no me equivoco, se pone encima de aquí y de ahí que tenga esa caída tan particular. El de sandía es precioso, así que podríamos intentar combinarlo. Por ejemplo, este que creo que es de durazno, más o menos parecido pero diferente. Encima del sofá este librito. Tenemos una alfombra espectacular que no nos cabe tan bien como quisiera. Mira, qué delicado este recolor, aunque cualquiera que trae es perfecto. Esta pieza de pared puede parecer una bobería, pero yo creo que es brutal. O sea, de verdad me parece una pieza única y quiero intentar hacer algo con ella original. Esto de incienso no sé si será funcional. Hay posavasos, velas, lámparas, así. Esta lámpara de pie es muy original, pero no me cabe. Así que nada, voy a utilizar estas de techo, que supongo que están en varias alturas, efectivamente. Y para poder incluir estas cositas, creo que voy a tirar de las mesas auxiliares que había puesto antes. Mi idea es poner la tele encima del disco este. Creo que es una forma bastante original y no sé, me gusta mucho el efecto que tiene. ¿Qué tal se vería este suelo de ocio y negocio? Para la cocina quiero poner este azulejo en el suelo, lo estoy redescubriendo, y en la pared este de Creciendo en Familia, a lo mejor en el tono verde. Siempre me olvido del cubo de basura, así que lo voy a poner por aquí. Podríamos utilizar el de Pastel Pop, en verdad. Y ya que estamos, le ponemos unos cuadritos. Escondo la basura por aquí. Para el salón me gustaría poner de Viva el Amor una pared que tiene una textura así brillante, la del exterior. Me gusta mucho cómo se ve. Y mira qué linda se está viendo esta casa. Y ahora me apetece mucho ir al dormitorio. El dormitorio fue creado por Cibulet, creo que se pronuncia así, una creadora de contenido que también creó un kit para los Sims 4. A mí la forma de la cama me conquistó completamente. Este recolor increíble. Por aquí la mesita de noche, que sí me parece quizás un poco grande. Y mira qué detalle tan hermoso, esta planta así colgando con una mariposita. Luego tenemos unos sofás súper divertidos, así con textura como de peluche. No sé por qué, pero me están encantando los tonos lilas que trae esta colección. Quizás es porque el lila y el amarillo son uno de mis colores favoritos. Para la cama tenemos estas almohadas súper bonitas. Mira qué graciosos los recolores de las caras de los cojines. No sé si elegir este. Tenemos también otro cojín súper bonito para poner aquí en el sofá, por ejemplo. Para no poner lila y azul, igual pongo lila y rosa. Esto es un joyero, si no me equivoco, y lo podemos poner por aquí. También el mando de la consola. Esta es una colección de manga. Podemos colocarlo debajo de la mesa y para que no esté oscuro cuando quiera leer, le ponemos este pedazo de lámpara de pie espectacular. Por aquí tenemos una taza con unos panecillos, unos antojitos así. Y bueno, la textura del pan es un poquito pegatina. Ya sabes lo que opino de eso, pero teniendo en cuenta que es gratis. No quisiera olvidarme de poner este espejo. Creo que por la organización del espacio se va a ver mejor así. Aquí tenemos una alfombrita con una textura espectacular. Parece las alfombras estas que se ven en el Instagram, que las hacen como con... no sé, ¿tú me entiendes? Y no sé de qué recolor ponerlo. Me gusta mucho este, pero no sé si pega tan... Por aquí creo que son unas pegatinas, ¿no? Ah, no, son luces de neón. Esto también... ¡ah! Es una lámpara, mira qué belleza. Igual el neón así del pajarito, si lo pongo, la de las flores, no sé hasta qué punto me encanta.
Y lo último que me queda por ver de este pack es la estantería de libros. Creo que la voy a poner por aquí y dejamos el puff para este lado. Podemos utilizar la alfombra en el recolor que me gustaba antes si pongo la estantería de ese color. Es un poco fuerte, pero no creo que quede mal. Me doy cuenta, eso sí, de que no hay una cómoda para guardar la ropa. Aunque los Sims obviamente se pueden cambiar con el espejo. Pero bueno, otra cosa que creo que no me he conseguido son cortinas para variar. Tampoco es algo que yo use mucho. Para acabar con el interior nos queda el estudio que viene de la mano de Sims, no sé, no sé cómo se dice el nombre. Este pack de estudio viene con una alfombra que podríamos intentar utilizar en el pasillo. Y aunque algunos recolores son un poco dudosos, este en concreto creo que queda muy bien con cómo se ve la casa. Tenemos dos opciones de silla, una sin cojín y otra con cojín. Yo voy a utilizar la que viene obviamente con el cojín. Y aunque al principio estaba dudosa por la alfombra y la estantería, creo que con las cosas de este kit se ven súper bien. Este ordenador es una cosa hermosa. ¿Qué tal en azul? Por aquí tenemos el mítico carrito de IKEA. Los colores son una delicia. Mira, este lila se ve increíble y en cada nivel podemos poner cajitas. Por aquí veo este corcho súper bonito con el calendario, algunas fotos Polaroid y demás. Podría poner la caja en el centro. A un lado, por ejemplo, la cajita esta que realmente es para los bolígrafos, viene siendo un lapicero, pero así puedo colocar en el carrito estos archivadores. Al lado del corcho está este cuadro así rollo pegatina que literalmente me representa en este momento de mi vida. Mira qué bonito este del gato, por favor. Yo creo que voy a hacer una pared aquí con varios porque realmente me gustaron mucho. Mira qué chula queda esta pared con la selección de pósters que he hecho. Y para encima de la mesa ponemos esto que es para conectar USBs. La bola del mundo es necesaria. Bueno, podemos colocarla en la estantería esta. Y estos rotuladores es lo que va dentro de la cajita. No se pone muy bien, la verdad. Ah, bueno, aquí abajo sí, pues lo dejamos abajo. Una tacita con su cafecito. Esta tabla. La lámpara esta en forma de champiñón creo que es preciosa. Y por último, una radio para poder escuchar musiquita. Creo que la voy a dejar en rosa. Como te dije antes, en el salón pusimos 3 de las 4 plantas que trae el kit de Peacemaker en tamaño pequeño. Bueno, de las 5. Así que podemos colocar las que faltan. Por ejemplo, en el hueco grande la alta y en el hueco pequeño. También de Peacemaker me faltó por poner este cuadro tan bonito. Así le damos un efecto súper chulo a este espacio. Yo creo que he puesto más o menos todos los detalles decorativos de interior. Me falta mirar si me he dejado alguna lámpara de techo sin poner. No. En cuanto termine el pasillo vamos a hacer un pequeño tour por el interior de la casa que yo creo que ha quedado precioso. No sé qué podemos poner. Quizás este sofá, el azul, que queda bien con este cuadrito que es el tono menos dominante de esta alfombra en mi opinión. Esto es un puff. Me gusta en el tonito de verde. Y no sé, ante la duda siempre entra bien un caballete y una guitarra. Y llega el momento de hacer el tour, la visita por el interior de la casa, a ver cómo nos ha quedado. Así se ve el salón. Tenemos las mesas con elementos más bien decorativos y la zona de la televisión que me encanta. Sé que es un poco rara, pero me gusta este detalle de ponerle algo por detrás a la tele, aunque igual tengo que hacerlo un poco más pequeño para que no se lo coma el techo, pero no sé, me parece un detalle original. La planta es una hermosura y si giramos hacia este lado tenemos una zona muy delicada para descansar, ver televisión, etc. La ventana no está en el centro y desde dentro luce mucho mejor. Pero bueno, si seguimos caminando vamos a ir al baño. Aunque ya hicimos el tour antes, pero bueno, por echarle un vistacito ahora que está toda la casa. Siento que está un poquito oscuro, pero no me importa. Realmente los muebles son súper bonitos. Y siguiendo con esta tónica más suavecita, nos dirigimos a la cocina, que yo creo que es mi habitación favorita del interior. Creo que quedó súper adorable con los detallitos. La pena es que no es funcional, porque las encimeras son decorativas, pero bueno. Y si salimos de la cocina y vamos en esta dirección, llegamos al pasillo con su sofá. La textura de la alfombra es
Es que puedo sentirla literalmente, o sea, yo sé cómo sería pisar esta alfombra y cómo sería acostarme en este sofá. Sé que me entiendes. Bueno, el caballete, la guitarra, el puff, el cuadro, las vistas a la terraza por esta puerta de cristal y las vistas al dormitorio por esta puerta de cristal también. Adoro cómo se ve esta habitación. Yo creo que es la que más me gusta después de la cocina. Súper bonita, súper colorida, mullida, alegre, no sé. Creo que está muy guay. Y lo último que nos queda para acabar este vídeo es la terraza. Así que vamos a ello. El kit de terraza o pack de terraza se llama El Patio del Mañana y es de Shirley Sims. Tiene una barbacoa. Por aquí tenemos una mesa que igual pongo en rojo y cambio la barbacoa a otro tono para que sea un poco más divertido. Y dejo la mesa en rojo, a la cual se le pone esta sombrilla que creo que en el modo vivir se puede ajustar si la dejas abierta o cerrada, lo cual es un aspecto muy divertido de este elemento. Y a lo mejor lo pongo en azul y las sillas en el amarillo de la barbacoa, así combinamos esos tres colores. Creo que así se ve un poquito mejor. Y tenemos también este sofá típico de terraza. Luego está esta piscina que creo que es infantil, pero que los adultos pueden usarla también. La pista deslizante que trajo el pack de diversión en el patio, obviamente no me cabe. Oye, que yo tenía un presupuesto de 30.000 simoleones. Me había olvidado por completo. Me centré tanto en lo bonitas que son las cosas de contenido personalizado que no sé si me he pasado un poquito. No iba a hacerlo, pero es que ¿cuántas veces tenemos un objeto así disponible de contenido personalizado en los Sims 4? También tenemos una pequeña hoguera, una neverita que podemos colocar por aquí. Típica decoración de patio de estos flamencos. Y ahora estoy revisando que no me he olvidado de poner absolutamente nada del exterior. Y efectivamente sí me estaba olvidando. El carbón para la barbacoa. Ah, no, es una Coca-Cola. Pues la ponemos en el centro de la mesa. Voy a poner la piscinita por aquí y lo de la barbacoa en este lado. Mira qué divertido se ve este patio trasero. Me gusta un montón. Ahora estoy haciendo un pequeño caminito para añadir típicas cosas de exterior necesarias como el buzón y unos cubos de basura. Y después de haberle añadido un poco de decoración de terreno, árboles y plantas, este sería el resultado de la casa. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha llamado la atención algún pack de contenido personalizado en concreto? Déjamelo si quieres en los comentarios y ya te digo, si te apetece descargártelo, es 100% gratis, así que corre y añádele a tu juego, si eres de ordenador, claro, estas cositas que le dan un toque de vida a tus partidas en los Sims. Y todo el crédito para las personas que crean el contenido personalizado. De verdad que no hay palabras para agradecer que ofrezcan esto gratis a todo el mundo. Sin nada más que añadir, yo me estaba despidiendo y no he visto lo que cuesta el solar. No sé por qué me sorprendo. Bueno, ya ustedes me conocen. Esto era muy complicado que me saliera. ¿Es fracasado este reto? Sí, pero ¿es servido contenido? También. Así que espero que les haya gustado. Si es así y me lo quieren dejar en los comentarios, sabes que siempre te estoy leyendo. Y sin nada más que añadir, yo me despido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés. Y yo te veo en un próximo video. ¡Chao! La verdad que los retos de contrarreloj y presupuesto reducido son siempre mi caos.